Baphomet, para muchos una figura asociada a grupos oscuros, para otros un símbolo del equilibrio universal. ¿Cuál es la realidad? Hoy hablamos de este tema. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimol, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. El 13 de octubre de 1307, el rey francés Felipe IV ordenó el arresto y captura de todos los caballeros templarios que estuvieran en su territorio, así como la confiscación de todos sus bienes. Había comenzado el célebre proceso contra la Orden del Temple, el cual culminó con prácticamente todos sus miembros torturados y ejecutados como herejes, y la orden disuelta, a pesar de que nunca llegó a comprobarse ninguno de los cargos en su contra, los cuales eran los mismos que se habían utilizado contra otros acusados de herejía. Uno de los cargos más graves era que se les acusaba de adorar en ritos iniciáticos secretos a una cabeza barbada, la cual fue registrada con el nombre de Baphomet. ¿Qué o quién era este misterioso Baphomet? No se sabe con certeza de dónde proviene este nombre. Apareció por primera vez en una carta escrita en 1098, en la cual el autor describía el sitio de Antioquía durante la primera cruzada y aseguraba que los turcos invocaban el nombre de Baphomet. Por este detalle y otros más, muchos estudiosos creen que Baphomet es en realidad la distorsión del nombre Mahomet, que era como llamaban a Mahoma, el fundador del Islam, lo cual explicaría por qué fue tan importante durante el juicio contra los templarios, pues habría implicado que éstos adoraban al profeta de los enemigos de la Europa de entonces, o sea, los musulmanes. Hay otras teorías sobre este misterioso nombre. Por ejemplo, algunos han asegurado que Baphomet proviene de la combinación de palabras griegas que significan bautismo de sabiduría. También está la propuesta del mago y ocultista francés Eliphas Levi, que aseguraba que Baphomet era en realidad la abreviatura de la frase Templi Omnium Hominum Pacis Abbas, leída al revés, o sea, cabalísticamente, y que significa el Padre del Templo de la Paz para todos los hombres. Otras propuestas explican que Baphomet es un derivado del árabe o del hebreo. Muchas aluden a sentidos positivos como de luz, armonía, espiritualidad. Incluso algunos aseguran que proviene de Sofía, la divina sabiduría. Sin embargo, la figura misma ha sido asociada a Satanás, al diablo, a ídolos paganos de maldad. ¿Por qué? Tenemos, en primer lugar, el proceso contra los templarios, en el cual se afirmó que ellos adoraban a una cabeza barbada y perpetraban ritos satánicos oscuros. A partir de este terrible juicio, quedó fija la idea de que la cabeza barbada era en realidad una representación del diablo. Luego, se la asoció con la adoración a la cabeza de un macho cabrío, que era una práctica común entre los campesinos de la Edad Media, que aún mantenían la adoración a antiguos dioses paganos de la fertilidad, como el dios griego Pan, y que fue considerado diabólico por parte de los inquisidores. Y a eso se le unía la acusación usual contra las brujas de que ellas adoraban al diablo en forma de cabra.
Con el resurgimiento del ocultismo durante los siglos XVIII y XIX, se creó y reforzó la creencia de que los templarios habían sido perseguidos por sus prácticas ocultistas y por sus nexos con saberes ancestrales poderosos que se remontaban hasta la escuela gnóstica de Alejandría y más allá. Fue en este tiempo cuando el famoso ocultista francés Eliphas Lévi diseñó la figura completa de Baphomet tal como la conocemos hoy en día, que no es el macho cabrío típico de las acusaciones de brujería, sino algo totalmente nuevo. En su libro Dogma y Ritual de la Alta Magia, de 1854 y 1856, Lévi presenta esta figura como una representación simbólica del equilibrio de los opuestos, un concepto esencial en su teoría magnetista de la luz astral, o sea, de la energía básica vital de todo lo existente. Y también esta figura era una representación de una tradición dirigida a lograr el orden social perfecto. Lévi llamó a su diseño Baphomet y también la cabra sabática, en alusión a la cabra de Mendes, que era como llamaban en su tiempo a uno de los dioses egipcios más antiguos, aunque era en realidad un dios carnero. Y es que la cabra había sido un animal emblemático de las religiones antiguas y figuraba en numerosas tradiciones mágicas. Lévi sostenía que una sola religión universal verdadera era la que se había manifestado en todas las expresiones de culto religioso conocidas, y que la adoración al diablo en forma de macho cabrío no era más que otra expresión de culto religioso a la fuerza vital fundamental de todo lo existente, solo que sin entendimiento. Según Lévi, la gente sencilla creía que adoraba al diablo, pero en realidad le rendía culto a esa fuerza vital fundamental. De ahí que él incluyera la cabeza del macho cabrío en su diseño de Baphomet. Ahora bien, Lévi no era satanista, ni siquiera creía en Satanás. Para él solo existía una fuerza fundamental en todo lo existente, que algunos seres de voluntad malvada utilizaban con fines oscuros en la llamada magia negra. Esto significa que el Baphomet de Lévi no es una representación del diablo. Años más tarde, el mago inglés Aleister Crowley tomó a Baphomet como un símbolo de la unión de los opuestos y de la fertilidad, entendiéndolo como el ser original. Para él, Baphomet era un símbolo de la verdadera magia, y hasta tomó el nombre Baphomet como seudónimo propio dentro de su orden y convirtió la figura en pieza central de su misa gnóstica. En uno de sus libros, Crowley también identifica a Baphomet con el dios griego Pan y con la carta del diablo del tarot. Durante el siglo XIX, los detractores de la masonería llegaron a acusar a los masones de ejecutar rituales satánicos y oscuros en los que se adoraba la figura de Baphomet, pero ya como una representación de Satanás. Sin embargo, esto no fue comprobado. Ya hacia la segunda mitad del siglo XX, cuando Anton LaVey fundó la Iglesia de Satán, un Satán muy distinto del ente del mal clásico del cristianismo, esta iglesia adoptó la figura de Baphomet dentro del pentagrama invertido como uno de sus símbolos más importantes. Desde entonces, diversos círculos satánicos y satanistas han asumido la figura de Baphomet como una representación de Satanás. Por otro lado, hay magos del caos que consideran a Baphomet como una figura central en sus rituales, porque la asumen como un símbolo de la unión de los opuestos
y una representación de la fuerza vital fundamental que subyace a todo lo existente. Pero no lo ven como un símbolo satanista o diabólico. O si lo hacen, no entienden a Satanás como un ente del mal, sino como una representación simbólica de la libertad humana o del deseo por la sabiduría. En todo caso, como puede verse, hay una gran diversidad de interpretaciones en torno a esta figura, dependiendo de las creencias que cada uno posea. Por ejemplo, para un cristiano puede ser un símbolo del mal, pero para un mago caoísta es un símbolo positivo. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.